amados hermanos, bendiciones, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes, ¿no? Como siempre, es un placer grato estar con todos ustedes, ¿no? Gracia y paz sea siempre con ustedes hoy en sus vidas, amados hermanos. ¿Cómo han estado el día de hoy? Espero que se encuentren bien ahí en sus casitas, ahí en sus actividades, en sus trabajos. Entonces, siempre mandamos un saludo cordial para todos ustedes, ¿no? Bueno, agradecerles siempre que están con nosotros, ¿no? Tanto en las redes sociales, estamos también apoyándonos y de verdad muchas gracias para los que nos apoyan y poco a poco estamos también llegando a la comunidad, ¿no? A aprender un poco más. Entonces, amados hermanos, siempre les agradezco su visita a nuestro canal, a la página de Facebook, también a nuestro live de TikTok. Estamos en las redes sociales compartiendo la palabra de Dios y también respondiendo algunas preguntas que la audiencia tiene, ¿no? Que los hermanos tienen tocante a temas muy importantes, a textos también que a veces son controversiales y no podía faltar. No podía faltar las parábolas, ¿no? Bueno, estamos continuando, retomando la serie de las parábolas, ¿no? El curso de las parábolas. Tenemos muchos cursos que ya poco a poco se van a ir retomando, ¿no? Se van a ir retomando poco a poco. Entonces, todo esto va a ser muy importante para entender, ¿no? Cómo esto se va a retomar, ¿no? Cómo esto se va a ir retomando poco a poco, ¿no? Entonces, amados hermanos, les mando un saludo cordial a todos ustedes. Gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, ¿no? No solamente vamos a ir retomando a lo largo de este año y el año siguiente, y hasta que Dios nos permita seguir trabajando, retomar los cursos que tenemos. Por ejemplo, estamos ya siguiendo el curso de Panorama del Antiguo Testamento. Nos falta retomar el curso la Biblia y su mensaje. Estamos ahora completando los videos de las parábolas, ¿no? Ya se viene el curso de Daniel también. O sea, tenemos mucho en mente para ustedes y seguir edificando sus vidas de ustedes para poder también acercarnos a ustedes con ese amor que les tenemos a todos, ¿no? Gracias por siempre compartir, por comentar y por compartir los videos a otras personas que lo necesitan, ¿no? Bueno, continuando con esto de las parábolas, tenemos ya 3 videos completos donde hemos abundado que cómo entender las parábolas, las figuras literarias, ¿no? Lo que es un símil, lo que es una parábola, lo que es una retórica, una alegoría, etcétera, ¿no? También hemos visto en el último video lo que son las agrupación de las parábolas, ¿no? Tal vez usted está por primera vez en este video, tal vez usted vino a mirar, a ver y a escuchar lo que se va a hablar tocante a las parábolas de las 10 vírgenes, pero yo le animo que vea los 3 videos anteriores, ¿no? Que ya es una clase entera, ¿no? Son tres videos que hablan de un formato que hicimos para que usted pueda entender las parábolas. Por ejemplo, ¿sabía que las parábolas se dividen en 3? ¿Sabía que las parábolas tienen también 3 audiencias? ¿Sabía todo eso? Yo le animo a que vea los videos anteriores. Muy bien. Pero ya de aquí en adelante, netamente nos metemos a las parábolas, ¿no? Ya hemos tenido sugerencias de los hermanos. Hoy, por ejemplo, estamos llevando la parábola de las 10 vírgenes en su contexto, en su explicación bíblica. Pero déjeme en los comentarios usted, ¿qué parábola le gustaría después de esta que demos? ¿Qué parábola le gustaría que después nos enfaticemos y lo podamos ver en su contexto? Y también podemos ir analizando también. ¿Le gustaría que hagamos un video sobre la parábola de trigo y la cizaña? Sobre la parábola de los labradores malos, de la parábola de las bodas, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Le encantaría. A ver, escriba en los comentarios qué parábola a usted le gustaría desarrollar en la siguiente transmisión, en el siguiente video, en la siguiente enseñanza, ¿no? Porque recuerde que estamos retomando el curso de las parábolas. Muy bien. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y ahí estamos, ahí estamos. La parábola de las 10 vírgenes en su contexto. Muy bien. Pero antes quiero saludar a mis hermanos, los que están sumándose acá también presentes, ¿no? Los que están dejando sus comentarios, los que están dejando sus saludos ahí presentes, todos. Gracias, bendiciones a todos los que están ahí acercándose al canal de YouTube para poder estar presente conmigo, poder seguir aprendiendo, poder seguir conociendo esto que es tan importante, el uso del contexto, ¿no? Y poder aprender mucho más de las parábolas. Muy bien, vamos a comenzar ya, porque ya estamos ansiosos por iniciar esto, ¿no? Saludos a todos ahí, Jaime, Cristina, Leticia, los que se van sumando. Ahí Leti también presente, dice mi amada hermana, saludos de Argentina, saludos a los que se van sumando, por favor, comparta ahí también, reacciona a este video, por favor,
para que lleguemos a más personitas. Y ahí si estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube, por favor, comparta, 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 apoya estos videos para que podamos seguir llegando a más personas. Muy bien. Para los que no me conocen, y si usted no me conoce porque estos videos quedan grabados, mi nombre es Fernando. Si tal vez a usted le salió este video y dije, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este varón? Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y bueno, estamos ya transmitiendo hace mucho tiempo y queremos seguir haciéndolo para poder llevar la enseñanza hasta sus hogares, hasta sus vidas. Muy bien, amados hermanos. Sin más, vamos a ir comenzando, mis amados hermanos. Vamos entonces, ahí está, la parábola de las 10 vírgenes en su contexto. Bienvenido al curso, el curso titulado Las Parábolas. No estamos retomando o continuando el curso de las parábolas, que de aquí en adelante usted ya va a ver solamente parábolas, ¿no? Parábolas, 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 parábolas. Ya dimos 3 videos donde usted puede escuchar y aprender hermosamente cómo entender las parábolas. Muy bien, ahora sí entramos. Saludos a todos, comparta por favor estos videos y si a usted le está edificando los videos que estamos haciendo, por favor, comparta, lleve este mensaje a otros también. Muy bien, saludos desde La Paz, Bolivia, que Dios los bendiga y comenzamos con el estudio del día de hoy. Las parábolas, hoy empezamos a introducirnos o a sumergirnos ya a las parábolas, ¿no? Como primer parábola es la parábola de las 10 vírgenes, así que vamos, entramos. La parábola de las 10 vírgenes en su contexto. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría se equivoca, perdón, la gran mayoría de equivocaciones doctrinales y enseñanzas que se dan a la iglesia vienen por una mala comprensión de la Biblia. Y esto es cierto, ¿no? Hay malas enseñanzas, hay malas aplicaciones doctrinales, hay malas interpretaciones, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo tristemente de manera creciente en las iglesias, ¿no? Pero esto se da porque no comprendemos la Biblia o no la estudiamos de manera correcta o por lo menos con principios correctos. De ahí que sacamos malas enseñanzas o no lo comprendemos y lo aplicamos mal, ¿no? Tal vez las enseñanzas más usadas para estos errores son las parábolas. Y digo tal vez, ¿no? En este material, pero en realidad son las más usadas, ¿no? Creo que se está compitiendo entre las dos, ¿no? O sea, las parábolas y los libros sapiensales como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, son los libros que se utilizan para mayormente aplicar y poder confundir en cuanto a enseñanzas, ¿no? Y las parábolas también están a la misma par. Se utiliza la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo para decir que un cristiano vuelve al mundo, luego puede volver porque su padre siempre lo espera, etcétera, ¿no? También vemos la parábola del trigo y la cizaña, cuando se dice que ahí en la iglesia hay también trigo, hay cizaña, y hay hermanos que son cizaña, hay hermanos que son trigos, o sea, lo mismo pasa también con la alegoría de las ovejitas y los cabritos, ¿no? Entonces, date cuenta que siempre las parábolas se han usado de mala manera, ¿no? De mala manera para aplicar cosas que Jesús no quiso decir, ¿no? Y lo mismo pasa con la parábola de las 10 vírgenes. Y creo que si hacemos un top, si hacemos un top, ¿no? De las 10 o las 5 parábolas más mal interpretadas, creo que la parábola de las 10 vírgenes está encabezando todo, ¿no? O sea, siempre se ha manejado esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Quién no la conoce? Pero la mayoría conocemos su equivocada interpretación que le han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, las parábolas siempre han sido mal usadas por muchos, mal interpretadas por muchos. Esto por no conocer el trasfondo. Y si usted quiere saber, vea los 3 videos que ya está ahí. Cómo entender las parábolas, principios que le estoy dejando en 3 videos anteriores. Muy bien. Partamos de algo muy importante. ¿Qué es una parábola? Partamos de eso. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una forma de estilo de la oratoria, ¿no? Es una forma de estilo, es una forma de estilo de la oratoria, o más conocido como figuras literarias que se usan en la comunicación, es decir, la oratoria, y se inclina a narrar historias naturales con el fin de transmitir una verdad o una enseñanza espiritual. ¿Qué es una parábola? Para que te lo simplifique nuestra primera parte. ¿A qué le decimos estilo de oratoria o figuras literarias? Estas cosas se usan para comunicarnos. Por ejemplo, yo cuando hablo con una persona estoy utilizando oratoria. ¿Por qué? Porque me estoy comunicando y de manera oral, ¿no? O sea, estoy hablando, ¿no? Entonces, a veces puedo utilizar para decirle algo, puedo decir, mira,
tengo tantas ganas de comer que me comería, no sé, 4 platos enteros, ¿ve? Ya utilicé figura literaria. ¿Cómo se llama eso? Retórica, ¿no? O también se puede llamar exageración. Estoy exagerando, me comería 4 platos, pero no haría eso. Solamente estoy diciendo que tengo hambre. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa cuando le digo a una persona, mira, te aprecio tanto, te quiero tanto que bajaría la luna para mostrarte que te quiero. ¿Ve? ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando figura literaria, ¿no? Estilo de oratoria. ¿Te das cuenta? Todos usamos estilos literarios, todos, aunque usted no sepa. Yo no sé, yo no uso estilos literarios, lo usa. Muy bien. Absolutamente todos usamos estilos literarios, pero ya cuando entramos a la gramática, ¿no? Al uso de la oratoria, a los verbos, adverbios, a la gramática en sí, ya ahí podemos ir estableciendo palabras claves que nos hacen entender la comunicación de dos personas o de un grupo, ¿no? De esa manera, las parábolas, ¿qué cosa son? Un estilo literario, una manera de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, la parábola es enseñar una verdad a través de una historia. Eso es una parábola, ¿no? Es transmitir una verdad, transmitir una enseñanza a través de una historia construida. Obviamente una historia natural, normal, verdadera, tocante a lo que Jesús siempre habló. Jesús no habló de algo imaginativo, no dijo, había una calabaza que hablaba, había una casa que se movía. Eso no pasa, eso sí es real. Jesús siempre utilizó parábolas verdaderas, ¿no? De ahí que muchos dicen, no, la parábola del rico y Lázaro es una mentira, no es una parábola, es una parábola. Pero date cuenta que Jesús siempre utilizó palabras, pero en parábolas con historias reales. Él nunca usó para historias ficticias. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, una parábola que es un estilo de comunicarse. Y Jesús era el mejor comunicador, era el mejor maestro. Él utilizó retórica, utilizó símil, utilizó también lo que son las alegorías y utilizó en este caso parábolas. ¿Para qué? Para comunicarse. ¿Y qué es lo que enseña una parábola? Bueno, transmite una verdad o una enseñanza. ¿En base a qué? En base a una historia construida, una historia real. Muy bien. El punto central de las parábolas, ahora que hemos entendido que es una parábola es una manera de comunicarse, es utilizar una historia para transmitir una verdad, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero comunicar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es un estilo de oratoria. Comunicación. ¿Cuál es el punto central entonces de las parábolas? Bueno, el punto central de las parábolas es poner atención al mensaje o a la verdad que se quiere transmitir más allá de la historia. Y esto es lo que debemos entender. Es decir, subraya eso, debemos de poner atención al mensaje que quiso decir Jesús al dar esta historia. Y eso es el problema que muchos hacen, ¿no ve? Que ponen importancia a la historia más que al mensaje que deja la historia, ¿no? O a la verdad la que quiso enseñar Jesús. Vamos a enseñar esto con un ejemplo. Supongamos que yo supongamos que yo voy a utilizar parábolas con mi hijo, ¿ya? Yo le digo a mi hijo, ven por favor un momento, quiero hablar contigo, ¿me ven? Y le voy a contar una historia. Había una vez un niño que tenía sus padres. Muy bien. Este niño y sus padres tenían una vasija de oro que habían encontrado en sus tiempos de exploradores. Y era su más grande tesoro. Y estos dos padres le dijeron a su hijo, hijo, nunca toques esta vasija de oro que amamos tanto, que es un recordatorio de nuestra vida, de búsqueda, de exploradores, de acción que teníamos tu padre y yo, le dice su madre, ¿no? Y le dice, el día que toques esta vasija de oro, saldrá un ente, saldrá un espíritu ahí que no quiere ser despertado, así que hijo, ten mucho cuidado, ¿no? Y su padre le dice, sí, hijo, ten mucho cuidado, porque el día que toques esta vasija de oro que conseguimos, dice la historia, que saldrá un espíritu encarcelado ahí. Así que no lo toques, hijo. Es muy importante que obedezcas el mandato que te estamos haciendo. Muy bien. ¿Ve? ¿Qué le dije a mi hijo? Le conté una historia. ¿Para qué le conté esa historia? Para darle solamente un punto. ¿Cuál era mi punto? Que sea obediente y no toque lo que ya le dije, en la vasija de oro. ¿No? Que sea obediente. Eso nomás le quise decir. Sé obediente, hijo. Y para eso, ¿qué utilicé? Una historia. ¿Te das cuenta? Eso es una parábola. La parábola es usar una historia para dar una sola verdad, un solo principio o algo que queremos decir. En este caso, en mi ejemplo, yo como papá le quise decir, ¿no ve?
sé obediente y haz caso a lo que yo te prohíbo. Simple. Pero, ¿cuál es el problema hoy de muchos cristianos? De muchos que quieren aprender la parábola de las 10 vírgenes o cualquier parábola. ¿Cuál es el problema? Es que le buscan a cada cosita detalle, a cada cosita significado, ¿no? Por ejemplo, en esta parábola de las 10 vírgenes, ¿qué es el aceite? ¿Qué es las 5 prudentes? ¿Qué es la lámpara? ¿No? ¿Qué es la puerta? ¿El esposo? A todo le están buscando explicación. Ese es un error grande, porque recuerda lo que estamos viendo ahora. Las parábolas, o esta parábola, mejor dicho, esta parábola solamente es enseñada por Jesús para dar una sola verdad. Es como que mi hijo, ¿no? Mi hijo se fuera, me escuchara y se fuera a su cuarto y pensaría, a ver, papá me contó esta historia. Voy a descifrar. ¿Qué significa la vasija? ¿Qué significa que sea de oro? Algo debe significar. ¿Qué significa que estará bajo un cofre? Y le está buscando significado a todo. ¿Qué significará ese espíritu que está ahí? Algo me quiso decir, ¿eh? Ese error cometen los cristianos, los que quieren estudiar esta parábola. Le buscan significado a cada detalle. No, como dice aquí el material, solamente hay que poner atención a la verdad que quiso llegar. Solamente hay que entender el punto de Jesús, no la historia. No te pierdas en la historia. Céntrate en la verdad o en la realidad o en ese principio que quiso enseñar Jesús. ¿Me están entendiendo? Espero que me estén entendiendo. Entonces, en ese sentido debemos entender una parábola, ¿no? En ese sentido debemos entender una parábola. Entendiendo qué cosa, el punto central, el mensaje al cual quiere llegar Jesús, no la historia. No pongas importancia en la historia. Y hoy lo vamos a ver, ¿ya? Avancemos entonces. En los evangelios, la palabra parábola viene del griego parábole, que significa poner al lado de. Esto nos indica una comparación o similitud acerca de una verdad. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá en nuestra pizarra. Vamos a nuestra pizarra y ahí está, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por favor, comente los comentarios, reaccione y comparta, por favor, para que lleguemos a más personas. Estamos recién comenzando. Muy bien. Por ejemplo, yo quiero enseñar la obediencia. Hace un momento con mi ejemplo, ¿no? Quiero enseñar la obediencia. Quiero enseñar la obediencia. Muy bien. Y esta obediencia, ¿no? Es mi mensaje. ¿Para quién? Para mi hijo, ¿no? En el ejemplo que di hace un momento. Para mi hijo. ¿Ve? Yo estoy enseñando. Yo quiero decirle a mi hijo que sea obediente. ¿No? Y para enseñarle esta realidad de obediencia, utilizo, ¿qué cosa utilizo? Utilizo una figura literaria o un recurso oratorio. ¿Cómo que? Utilizo una parábola. Parábola. ¿Qué es una parábola? Una historia que construyó para enseñar un punto. Muy bien, una historia. Entonces, esta historia le cuento a él. Y en mi historia narro papás, narro también, ¿qué les dije? Una vasija de oro, exploración, ¿no? Excavaciones, un espíritu que vive ahí, ve toda esta es mi historia que he construido. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que dice el material. Esto es una parábola. Una parábola que es, dice, colocar al lado de. Al lado de. Esa es una parábola. Es decir, este es mi punto. Esta es la verdad que quiero enseñar. Este es el principio que quiero enseñar. Muy bien. Y esto lo coloco al lado de mi historia. Eso es. Para enseñar este punto, para enseñar esta verdad, utilizo una parábola. ¿Te das cuenta? O la parábola lo coloco al lado de esto. Y lo que mi hijo tiene que entender, simplemente es lo que él tiene que entender, amados hermanos, amadas hermanas, simplemente es eso. Él tiene que entender esto. Esto tiene que entender. No esto. La historia solamente fue ilustrativa. Solamente es una figura literaria.
Pero ¿qué se hace, qué se hace hoy muchos cristianos con esta parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué hacen? A esto le ponen más importancia. Algo debe significar, algo tiene que significar. El aceite debe significar algo, la lámpara debe significar algo. Lo mismo pasa con la parábola de los talentos, ¿sí o no? ¿Qué significa el banquero? A ver, ¿qué significa un talento? ¿Qué significa dos talentos? ¿Qué significa escarbar y dejarlo bajo la tierra? A todo le buscan significado. No se estudia así las parábolas. Las parábolas solamente tienen un punto, una sola verdad que quiere enseñar, como en el ejemplo que estoy dando. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entendiendo eso, ya creo que con eso ya han entendido lo que es una parábola, ¿no? Entonces, Jesús va a utilizar esta figura literaria. Y ya con este cuadrito, creo que se va a entender mejor. De igual manera con el que hicimos ahí en la pizarra, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, mira, aquí coloqué esta imagen en un pergamino, ¿no? Ahí coloqué las 10 vírgenes. Ahí está la palabra, ¿no? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, etcétera, 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 ¿no? Ahí está la parábola de la historia. Y esta historia es solo un instrumento, es solamente un recurso, es solamente una ilustración, la cual nos quiere enseñar verdades espirituales y verdades morales. Entonces, cada parábola, amado hermano, que Jesús va a hacer como la del sembrador, como la del trigo y la cizaña, como el de la mostaza, etcétera, nos quieren enseñar verdades espirituales, nos quieren enseñar verdades morales. Algo nos quiere decir Jesús. Por eso está construyendo esta historia. Muy bien. No para poner importancia o mirada o objetivo en la historia, sino en el mensaje de la historia. En los principios espirituales y también los principios morales. Entonces, una parábola nos enseña verdades espirituales y nos enseña principios espirituales o morales también. Ahora, nuestra misión será encontrar esta verdad en la parábola de las 10 vírgenes. Ahora que hemos entendido qué es una parábola, qué es lo que tenemos que poner importancia al estudiar una parábola, ¿no es cierto? Ahora nuestra misión será encontrar esta verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el principio que está enseñando la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué nos quiso decir Jesús? ¿O qué quiso decir Jesús al enseñar esta parábola? Eso tenemos que descubrir en este video. Muy bien. Pero antes tenemos que partir por algo. La mala interpretación que se ha hecho a esta parábola. Muy bien. El gran error es que al leer esta parábola, la gran mayoría alegoriza esta parábola. Es decir, le saca todo, como dije, ¿no? Le saca todo este significado. Veamos problemas al querer interpretar esta parábola. Problema número 1, darle un significado a todo. Ahí está el error que se comete, ¿no? El problema número 1 es que quieren darle significado o le dan significado a todo. Mateo 24, 1 al 4. Pero antes leeremos esta enseñanza, leeremos esta parábola. Muy bien, leeremos del 1 al verso 4. Espero que estén con sus Biblias, y aunque también muchos ya lo conocen, ¿no? Mateo capítulo 25 es, perdón. Mateo capítulo 25, ya estoy en Mateo 24. Ahí está. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, ¿qué es el error que cometemos dicho? Problema o error número 1, darle un significado a cada detalle. Aquí ya hemos visto insensatas, aceite, vasijas, ¿no? Esposo, vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, ¿ve? Ya hemos visto todo eso. ¿Te das cuenta? Entonces estamos viendo cómo se comete el error. Vamos al error y hacen de cada detalle le buscan significado. Por ejemplo, las 10 vírgenes representan a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿El texto dice eso? No dice el texto eso. ¿Jesús quiso referirse a esto a la iglesia? No, pero ya le hemos dado un significado, porque hemos presupuesto que significa la iglesia. ¿Ve?
Ya le hemos añadido a la parábola. El esposo es Cristo, claro, porque la Biblia dice que, a ver, si la esposa dice que la iglesia es la esposa y el esposo es Cristo, entonces estas 10 vírgenes que estaban desposadas para su esposo son la iglesia. Y el esposo, conclusión, las 10 vírgenes, la iglesia y el esposo es Cristo. ¿Ve? Ya le has añadido. No necesariamente es Cristo. Este error también se comete con la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, el padre que está esperando a su hijo, que le perdona a su hijo. Ve, es el Padre Dios. No, no, hermanos, no por el hecho de que Jesús utilice el padre a un padre como ejemplo de una parábola, o a un esposo como ejemplo de una parábola, o a una boda como ejemplo de una parábola, no necesariamente está apuntando a Cristo como esposo, al reino como las bodas, o al Padre como al Padre Dios. El padre, por ejemplo, de Juan, de Lucas 15, de Lucas 16, del hijo pródigo, es un padre cualquiera. No es el padre, tampoco lo está tipificando a él, ¿no? Tampoco quiere acercarse a al padre como el padre va a reaccionar, no. Simplemente hay un punto en esa historia, el arrepentimiento nada más. Lo mismo pasa acá, ¿no? Aunque Jesús está utilizando a un esposo como figura, a 10 vírgenes como figura en la ilustración de la historia, no necesariamente tiene que ser Cristo, ¿no? Las 5 prudentes son cristianos fieles y verdaderos. ¿Ya ve? Otro error. Como son cinco insensatas y 5 prudentes, las prudentes son cristianos fieles y verdaderos. Y las 5 insensatas son cristianos mundanos, tibios, malos. O como coloquialmente se dice, ¿no ve? Las 5 insensatas representan a cristianos en el mundo. ¿Y cómo es eso? Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Cristianos tibios, a eso se les dice. Y como dice Apocalipsis 3, les va a vomitar de su boca. ¿Ve? Ya hemos hecho todo un conjunto de enseñanzas basado en una mala interpretación, en una mala aplicación. ¿Por qué? Porque le hemos querido dar significado a todo. Ya ve, Cristo vendrá y va a cerrar su puerta. Va a cerrar el tiempo de la iglesia y nadie más será salvo. O sea, se comete tantos errores cuando nada más intentamos sacarle detalles o significado a cada detalle. Lo mismo pasa aquí con las 5 insensatas, ¿no? Los prudentes son fieles, que tienen el Espíritu Santo, así. Y las que no tienen, ahí están, un pie en el mundo, un pie en el cristianismo, y Dios las va a dejar. No se van a ir en el arrebatamiento. ¿Ve? Ya hemos hecho una teología mala. Número 5. Las lámparas. Las lámparas es una vida preparada para el regreso del esposo. Tu lámpara, ¿cómo está? Tu lámpara es tu vida. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo están tus acciones para con Dios? Cuidado. Como las 10 vírgenes, tu lámpara tiene que estar preparada. Dice. Tenían su lámpara, que era su vida. Estaban preparadas. Estaban esperando. ¿No? O sea, date cuenta que podemos errar, aunque muchos lo hacen de buena manera, pero están errando en la interpretación. Porque eso va a dar paso a una mala aplicación, pues. Número 6, el aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Muchos dicen, ya ve, ¿qué es el aceite? Dice la Biblia, ungido. ¿Y con qué se ungía en el Antiguo Testamento? Con aceite, ¿ya ve? Entonces, este aceite con el cual somos ungidos es el Espíritu Santo. Y estas mujeres, las 5, no tenían aceite, no tenían el Espíritu, por eso se han quedado. Y las 5 prudentes tenían aceite. Claro, se han dormido, se han equivocado, pero tenían el aceite, que es el Espíritu Santo. Por eso han entrado a las bodas. Pero las insensatas, no, tenían por un tiempo. Después, por culpa de no estar preparadas de dormirse, han perdido esa llenura. Han perdido la unción del Espíritu Santo. Pero esto se derriba fácilmente, ¿no? Porque ¿acaso no dice que todas durmieron? ¿Durmieron o no durmieron todas? Todas durmieron. Entonces estás diciendo que los supuestos cristianos fieles también caen en desobediencia y en una vida pecadora, no preparada, como las insensatas. Número 2. Si el aceite es el Espíritu Santo, ¿acaso se puede comprar?
Porque ¿qué le dijeron las cinco prudentes a las insensatas? Vayan al mercado y compren. Y ellas vinieron y compraron el aceite. Y compren para nosotros más, le dijeron. O sea, si tú me dices que el aceite del Espíritu Santo, la pregunta, ¿se puede comprar? Ahí nomás date de cuenta, hermanos, que por un error que se hace, se caen varios errores, en varias complicaciones, ¿no? Problema número 2. El problema número 1, ¿cuál era? Que a todo le han buscado significado. Las lámparas, el esposo, las prudentes, el aceite, las vías, todo le han dado un significado. Cuando, ¿qué hemos dicho hace un momento? Jesús no quería eso. Jesús estaba narrando esa historia y el punto él lo va a decir. No hay que adivinar. Jesús nos va a decir qué significa esta parábola. ¿Por qué dijo esta parábola? Pero aquí ya le hemos añadido, le han inyectado su pensamiento. Problema número 2. Lo que se hace es una mala interpretación. El problema número 1, ¿cuál era? A todo buscarle detalle. Y el problema número 2, una mala interpretación. Para eso vamos a leer del verso 5 al verso 12. Y el texto va a continuar diciendo de la siguiente manera. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él. Entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, diciendo, de cierto os digo, que no os conozco. Cuando se utiliza esta porción de las Escrituras, se cae en una mala interpretación de la misma. ¿Qué se dice tocante a todo lo que hemos leído? ¿Cómo lo interpretan algunos? De la siguiente manera. Tardándose el esposo, y como hace un momento ya había quedado que el esposo es Cristo, Cristo va a tardar. ¿Ve? Va a tardar. Ya le estoy dando mi interpretación. ¿Ve? Eso es lo que no quiero que ustedes hagan, hermanos. Cuando estudien parábolas, vayan al centro del mensaje. Enseguida entramos a eso, pero mire este error, mira. Como ya he dicho que el esposo es Cristo, entonces como se tarda el esposo, Cristo se va a tardar. Y de verdad, está tardando mucho. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Le estamos haciendo decir a la Biblia cosas que ella no quiere decir. Número 2. Cabecearon todas y se durmieron. La iglesia está dormida espiritualmente. Hermanos, hay que levantarse. Estamos dormidos espiritualmente. No estamos haciendo nada por el Señor. ¿Ve? Como te dije hace un momento, a veces hacen esto no con una mala intención. Yo sé que no lo hacen con una mala intención. Pero así no se estudia la Biblia, amados hermanos, pastores líderes. Están estudiando la palabra de las 10 vírgenes mal. Y recuerden siempre eso. Una mala interpretación va a traer una mala aplicación. Su aplicación, por más inocente que sea, tal vez que no sea con mala intención, está mal. Una correcta aplicación viene de una correcta interpretación o producto de una correcta interpretación. Si yo interpreto mal, aplico mal, pero si yo interpreto bien, aplico bien. ¿Te das cuenta? Por eso en el estudio de la Biblia, por lo menos los 3 pasos básicos y fundamentales son la observación, la interpretación y la aplicación. Pero a veces rápido nos pasamos a la aplicación. Leo la parábola de las 10 vírgenes. Entonces se oyó un clamor, se levantaron, no tenían aceite. Y no me importa interpretar. No me importa interpretar. Me gusta aplicar. Cristo es el esposo y va a tardar. Cabecearon todas. Ya ve, hermanos, la iglesia está dormida, ¿ve?
No me importa interpretar, no me importa el contexto, no me importa cómo empezó esa historia, por qué Jesús está diciendo, no me importa eso, lo que me importa es aplicar bonito a la iglesia. ¿Te das cuenta? Se comete este tipo de errores y más todavía. 3. A medianoche se oyó un clamor. A medianoche se oyó un clamor. La alerta de la segunda venida. Y este error cometió el hermano Darío Salas, ¿no? Él dijo, los cristianos seremos avisados de la segunda venida. ¿Y qué pasaje utilizó Darío Salas? Mateo 25. Lea Mateo 25. Y a medianoche se oyó un clamor que dijo, el esposo viene, salid a recibirle. ¿Ve? Como Darío Salas ya dijo igual, la iglesia son las 10 vírgenes. ¿Qué dijo Darío Salas? Ese clamor es que Dios nos va a avisar. Y él saca, ¿no ve? En el año 3000 llegará Jesús. O sea, todo eso saca porque por una mala interpretación bíblica. Como él ya empezó mal, como muchos, se cae en esto. La iglesia será avisada del arrebatamiento. La iglesia sabe cuándo va a pasar. Nos va a decir. Así como se alertó a las 10 vírgenes, salid a recibirle, levanten. Así también vendrá la revelación del día y de la hora, cuando ocurrirá el arrebatamiento, porque la iglesia será avisada. La iglesia será alertada, como las 10 vírgenes. Uy, mala interpretación. ¿Ve? Esto es la conclusión de sacarle significado a cada cosita. El esposo es esto, la virgen es esto, la lámpara. A ese error que han cometido al principio, a esto les va a llevar a una mala aplicación. ¿Te das cuenta? Número 4. Todas se levantaron y arreglaron su lámpara. ¿Y qué dicen de esto? Cuando vean las alertas, se levantarán los cristianos y van a arreglar su vida. ¿Pero acaso la Biblia no nos dice que nosotros somos hijos de luz y andamos en la luz? ¿Acaso la Biblia no nos dice que nosotros tenemos una nueva naturaleza y que no podemos hacer lo que queramos porque la unción del Santo vive en nosotros? ¿Acaso no nos dice que somos hijos de Dios y el que tiene esta esperanza se purifica en sí mismo? Hermano, esto no se trata de estar durmiendo. O sea, ¿qué es dormir para ellos? ¿Que el cristiano se va al mundo? ¿Que el cristiano hace las cosas del mundo, vuelve al mundo, luego, y el clamor, vuelve, deja de hacer eso? ¿Eso? Hermanos, el cristiano no practica el pecado. ¿Cómo un cristiano va a volver al mundo? Y después, ya viene Jesús, ya viene el arrebatamiento, y luego vuelve y se acomoda sus vestiduras. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de enseñanza es esa? Arregla su vida. No, el cristiano vive en santidad, en comunión con Dios. Juan en el capítulo 3 dice que en esto conoceremos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Que los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Y por qué? Porque la simiente de Dios vive en ellos y no pueden pecar. Y cuando pecan, lamentablemente, como Juan mismo aclara, confiesan sus pecados. Hermanos, ¿sabes cómo aplican esto ellos? Así como se han levantado después del clamor y han arreglado sus lámparas, Dios está hoy diciendo que arregla tu vida. Sal del mundo. Pero si ya hemos salido, Pablo en Colosenses dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, el mundo, al reino de su Hijo amado. Ahora vivimos en el reino de Cristo. La mayoría que enseña esto dice que la salvación se pierde, ¿no? Ya ve, como estas 10 vírgenes, ¿eran esposas o no? Sí, así también. Hay cristianos que son de Dios. Pero como estas 5 vírgenes no han entrado, porque estaban mal sus vidas, así también los cristianos se van a quedar en el arrebatamiento, porque no están velando, no están preparados. O sea que vamos a entrar por obras, señores. O sea que si uno se salva por perseverar, por obrar. Eso se llama salvación por obras. ¿Acaso la Biblia no dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Y solamente por creer tenemos vida eterna? Tengan mucho cuidado al mal interpretar y al mal aplicar las parábolas.
Repito una vez más, aunque por buena intención, lo están haciendo mal, confundiendo al pueblo. Así no se interpreta. Por eso estamos aquí. Mala interpretación. Esta no es una buena interpretación. Y hermano Fernando, ¿cuál es la buena interpretación? Enseguida viene. Punto número 5. Les faltó aceite. ¿Y qué dicen? Les faltó el Espíritu Santo. Se acabó el Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo fuera agua, aceite literal, ¿no? Ya no tengo Espíritu Santo. Tenía lleno, ahora ya tengo cuarta parte nomás. Iré a comprar. ¿Qué enseñanza es esa? Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. No es un aceite que se da en 20%, en 50%. Luego se acaba, otro hay que renovar. El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es posible que empaten el aceite de la parábola de las 10 vírgenes con el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad? Por culpa de esta enseñanza, ¿sabe qué muchos dicen? Ven Espíritu Santo, ven, lléname, lléname. Hermanos, dice el pastor que predica este tipo de enseñanzas. Hermanos, pidan que el Espíritu Santo les llene. Pidan llenura del Espíritu Santo. Como si nosotros fuéramos un vaso y el Espíritu Santo, cuando nos hemos convertido, un 20%, luego un 10%, luego un 40%, luego un 45%, poco a poco así. No. Una vez que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo de manera completa, no en porciones, no en partes. No es que se acaba, como el aceite de las 10 vírgenes. Se ha acabado mi Espíritu Santo, iré a la iglesia a volver a llenar mi vaso. ¿Así? Dios mío, ¿qué enseñanza están haciendo de esto? Mala interpretación. Además dice la parábola que ellas han ido a comprar, o sea que han pagado para tener aceite. Yo pregunto, ¿se puede pagar para tener al Espíritu Santo? ¿Se puede comprar la llenura del Espíritu Santo? Señores, amados, amadas hermanas, no se interpreta así las parábolas. Claro, como hemos caído en la alegoría de a todo sacarle significado, ahora caemos en una mala interpretación y después caemos en una mala aplicación. Muy bien. A ver, seguimos, continuamos. Número 6. Las que estaban preparadas entraron. Esto para ellos es estar preparados, es tener la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué han entrado las 5 prudentes? Porque tenían el Espíritu Santo, están preparadas. ¿Pero acaso no dice la Biblia que se han dormido también? ¿Mm? ¿Acaso estaban velando toda la noche? Todas han dormido. ¿Mm? No es que ellas han guardado aceite. O sea, se han guardado el Espíritu Santo. Ya esto raya en la locura, pues hermano. Ya esta interpretación es absurda. Inmadurez total. No se interpreta así esta parábola. Muy bien. Número 7. Se cerró la puerta y no entraron a las bodas. Los cristianos mundanos, que tienen un pie en el mundo, un pie en el cristianismo, en la iglesia, se van a quedar en el arrebatamiento. ¿Sí o no? A ver, responde en los comentarios. ¿Se enseña así, sí o no esta parábola? Cristo va a tardar, la iglesia está dormida, ¿no? Se nos va a alertar del arrebatamiento, del rapto, ¿no? Las que se han quedado y se ha cerrado la puerta son cristianos que no se van a ir en el arrebatamiento. La iglesia se va a quedar. Hay iglesias que se van a quedar en el arrebatamiento. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que toda la iglesia se va a ir. ¿Qué se les ora acá? Que confunden iglesia universal con las iglesias locales. Para empezar, ¿Jesús está hablando a la iglesia? Me pregunto yo. Jesús quiere enseñar. A ver, les voy a enseñar cómo va a ser el arrebatamiento. ¿Eso está diciendo Jesús? ¿O Jesús está diciendo, a ver, les voy a enseñar cómo mi iglesia tiene que estar preparada? No. La parábola de las 10 vírgenes no está dado a la iglesia. Ahí nomás ya hay un gran error. Además, ¿cómo empieza la parábola? El reino de los cielos es semejante a... Está hablando del reino, mis amados, mis amadas. ¿Cuánto error por no saber entender una parábola en su contexto? ¿Te das cuenta? Entonces, nunca olvides el patrón. Una mala interpretación va a llevarte a una mala aplicación. Y eso pasa en todo Mateo 24 para muchos. Por ejemplo, con las 2 mujeres en el molino, ¿no?
Una será moliendo, dos será moliendo, una será tomada, otra será dejada. Ah, arrebatamiento, ¿no? Y vendrán con sus ángeles y esparcirá por los cuatro confines de la tierra y recogerán, dice, a los escogidos. Ahí está, la iglesia va a pasar la tribulación porque después viene Jesús y los ángeles van y nos recogen. No. ¿Acaso eso enseña el arrebatamiento? El arrebatamiento no dice que va a ser uno por uno. El arrebatamiento dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Acaso Pablo enseña que el arrebatamiento será, uno será tomado, otro será dejado, uno estará en el púlpito, otro estará en la feria, uno será tomado? ¿Dice eso Pablo? Pablo enseña que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta, todos nos vamos. No van a venir por nosotros. El arrebatamiento es una obra poderosa del Espíritu Santo que lo hace en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Por no comprender la teología, por no entender la teología, caemos y raemos en este tipo de errores. La iglesia que se queda, se van a quedar muchos. Cuidado que tú te quedes. Cuidado que tú te quedes como estas 5 insensatas. Cuidado que venga Jesús en el arrebatamiento y la puerta se cierra y tú no vas a entrar. Porque te has vaciado del Espíritu Santo. Porque ya no tienes el Espíritu Santo. O sea que ya no se puede tener. ¿Acaso Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 que habiendo oído la palabra de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados hasta el día de la redención? ¿Acaso Pablo enseña y la Biblia enseña que seremos sellados con el Espíritu Santo hasta que pequemos? ¿Acaso la Biblia no enseña que tendremos el Espíritu Santo hasta la redención final? ¿Hasta que Cristo sea formado en nosotros? ¿Hasta que seamos a la semejanza de Cristo? El Espíritu Santo permanecerá en nosotros hasta que seamos glorificados. Así lo diseñó el Padre. A los que llamó, a los que conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Te das cuenta? Una mala interpretación nos lleva a una mala aplicación. De ahí que muchos están enseñando, sí, va a haber 2 iglesias. A ver, ¿cómo es 2 iglesias? La iglesia que se va y la iglesia que se queda. ¿Y dónde te llevan? Como la parábola de las 10 vírgenes, que son la iglesia, y Cristo es el esposo. Error. Esa es una mala interpretación. Muy bien. Ahora sí, después de haber visto la mala interpretación, los 2 errores que se cometen en esta parábola, entramos a la correcta interpretación. Pero antes, a ver, ¿están listos, amados hermanos? Dejen los comentarios. A ver, ¿les gustaría? ¿Entramos ya en esto, hermanos? A ver, ¿qué dice Cris? ¿Qué dicen ahí los hermanos? Estrellita también, Michelle, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Entramos o no entramos? ¿Quieren aprender la enseñanza ahora sí? Después de haber visto la mala interpretación, los errores que se cometen al querer estudiar esta parábola, ahora sí, ¿quieren o no quieren entrar? A ver, abrimos los ojos, los oídos, a ver, ¿sí o no? A ver, o lo dejamos acá, o lo dejamos acá. ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué dice la audiencia? A ver, ahora sí nos vamos a la correcta interpretación. Saludos a todos mis amados hermanos Cristina y Leti, a todos los que están acá, gracias por compartir, por estar conmigo, por estar presente y bueno, también por dejarnos las reacciones ahí, déjenos sus corazoncitos ahí, sus comentarios, su reacción también para que esto vaya llevando a más y más y más, ¿no? Muy bien, ¿vamos? ¿Les gustaría? Vamos pues entonces, sí, dicen, vamos, ahora sí, eso es, pero respondan, pues respondan. Lo que he dicho hace un momento es lo que se enseña, ¿sí o no? Seamos sinceros. Lo que he dicho hace un momento es lo que todos hemos aprendido o hemos escuchado alguna vez, ¿sí o no? Yo primero respondo, sí. Siempre que hablaban de esta parábola, eso siempre decían. Lo mismo que he dicho hace un momento, lo mismo decían. Siempre hemos escuchado eso, ¿no ve? Nosotros somos las 10 vírgenes, se van a quedar, otros se van a ir, no tienen al Espíritu Santo, se duermen, espiritualmente están mal. Siempre hemos escuchado eso. Pero ahora vamos a ver la correcta interpretación, ¿no? ¿Para qué? Para salir de todo esto. ¿Muy bien? Muy bien, amados hermanos. Vamos entonces
a la parábola y la interpretación correcta. Muy bien. Vamos a la parábola y la interpretación correcta. Mientras ahí, por favor, comparta, apoye los videos, apoye estos estudios, que lo hacemos con mucho cariño y con diapositivas, bonito, ¿no? Con dibujitos, ya. ¿Dónde más, hermanos? ¿Dónde más? Vamos entonces. La correcta interpretación. Para extraer la correcta interpretación, usaremos dos recursos que fuimos mencionando a lo largo de esto, aunque usted no se dio cuenta, pero lo mencioné, ¿no? Número uno, el uso del contexto. Y número dos, poner la mirada en el mensaje de la parábola y no en la parábola en sí o la historia en sí. Entonces, ponga atención. Para sacar una correcta interpretación, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, vamos a utilizar el contexto. Es decir, capítulos antes o capítulos después, versos antes o versos después. No como los que hacen la mala interpretación, ¿no ve? ¿Qué hacen ellos? No me importa lo demás. Solo me importa capítulo 25 del 1 al 13. Eso no más me importa a mí. Pero hay que leer más abajo, hay que leer cómo está empezando esto, por qué Jesús está diciendo esto. No. A mí me importa la enseñanza nada más. Hermanos, Cristo viene pronto, pero nos van a alertar a nosotros. Levántense. Cuidado que se queden como las 5 insensatas. Basta de estar un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Dios no quiere eso. Error completamente. No me importa el contexto y hago lo que yo quiero. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Porque un buen estudioso utiliza el contexto. Número 2. Vamos a poner el principio de una parábola. Por eso te enseñé también qué es una parábola, para qué sirve una parábola. ¿Te enseñé o no hace un momento? Sí. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La parábola es una figura literaria que se usa para enseñar un punto, una verdad, una realidad. Entonces, estos dos recursos vamos a utilizar. El contexto y ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñar? Quiso enseñar que la iglesia se va a quedar, que hay 2 iglesias, que el Espíritu Santo es el aceite. ¿Quiso enseñar eso Jesús? ¿O no? ¿Qué quiso enseñar? Que Jesús quiso enseñar una sola verdad, una sola realidad, un solo principio. Entendiendo esa fórmula, vamos a entrar a ver esto. Muy bien, entonces lo vamos a hacer rapidito nada más. Vamos al uso del contexto. Todo comienza con la pregunta de los discípulos en Mateo capítulo 24, verso 3. Abran sus Biblias ahí. Mateo capítulo 24, verso 3. Obviamente no vamos a poder ver todo el capítulo, pero vamos a tocar puntos importantes. Nada más para entender esta parábola. Mateo capítulo 24, verso 3. La pregunta que da inicio a todo Mateo 24 y Mateo 25. Y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así arranca Mateo 24. Porque Mateo 25 sigue continuando a Mateo 24. Sigue continuando a eso. Ahora, cuando Jesús empieza a hablar a responder, esta pregunta de los discípulos, narra todo eso, las señales antes del fin, el tiempo de dolor, ¿no? La abominación desoladora, todo eso va a narrar Jesús. Muy bien. Esta pregunta, amados hermanos, son dos, ¿no? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En realidad son solamente dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Pregunta número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, la primera pregunta no la responde Jesús. Pero cuando los discípulos preguntaron ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refería? A lo que Jesús había dicho versos antes. Que no quedará piedra sobre piedra que no sea consumida del templo que ellos tanto se jactaban, ¿no? Y sabemos por la historia que eso se cumplió en el año 70 con Tito Espacial, ¿no? Jesús no da detalles de eso. Jesús había dicho, ver este templo, de cierto os digo, que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. A eso los discípulos preguntan, dinos Jesús, ¿cuándo sucederán esas cosas? Y Jesús no responde. Lo que Jesús responde es la segunda pregunta.
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa pregunta Jesús responde hasta que llega al verso 29. E inmediatamente después de aquellos días de la gran tribulación o de la tribulación, la luna se oscurecerá, el sol se pondrá negro, etcétera, y verán, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Muy bien. Así acaba Jesús su discurso. Pero ahora él entra en una segunda parte. A ver, vamos, y te lo voy a graficar con la pizarra, porque algunos entendemos con la pizarrita, ¿no ve? Vamos entonces a la pizarra un momento. Vamos ahí. Ya está, acá. Borramos esto. Borramos esto. Muy bien. Porque Jesús va a añadir un detalle por el cual va a surgir esta parábola, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer esto. La pregunta de los discípulos, ¿cuál era? ¿Qué señal? ¿Qué señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa pregunta Jesús responde, ¿no? Y Jesús, ¿cómo responde esta pregunta, este interrogante? Pongan mucha atención, por favor, mis amados, mis amadas. Primero empieza diciendo, ¿no ve? Las señales o principio de dolores. Rumores de guerra, hambre, peces, etcétera, ¿no? Principios de dolores. Luego dice que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Estoy abreviando solamente para que entiendan, ¿no? Para que entiendan, no hubiera hecho esto, pero para que entiendan nada más, ¿ya? Luego habla de que se sentará en el lugar santo la abominación desoladora, ¿no? Que en este caso, ya saben, sería el anticristo, ¿no? Mira, está narrando. Luego Jesús, ¿qué dice? Que vendrá un tiempo cual no lo hubo y ni nunca lo habrá. Dice, ¿no ve? Viene el tiempo de la tribulación, cual no lo hubo ni nunca lo habrá hasta el día de hoy, nunca jamás lo hubo, dice, ¿no? El verso 21, ¿no? Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice, ¿no? Ni la habrá. Entonces habla de la tribulación, ¿ve? Jesús está narrando esta pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Muy bien. Número 1, habrá principio de dolores. Número 2, será predicado el evangelio por todo el mundo. Número 3, se sentará el anticristo, del que habló el profeta Daniel, y profanará el templo. Número 4, habrá gran tribulación, cual no la hubo ni cual nunca la habrá. ¿Se dan cuenta? Jesús está narrando la pregunta de la señal. Después dice, después de esto, vendré yo, la segunda venida, ¿no? Mejor dicho, dice, otra señal, el sol y la luna tendrán cambios. Después de eso, ahí sí, aparecerá ¿qué cosa? La señal. ¿Dice o no dice señal? Ahí lo vemos. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Muy bien. Del Hijo del Hombre. O sea, Cristo. Su segunda venida. ¿Lo están entendiendo? No se preocupe. Ahorita lo resumo para los que están llegando recién. Ahora mire aquí adelante. Mire la pizarra, por favor. Amado hermano, amada hermana, mire la pizarra. La pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Muy bien. Señal número 1, principio de dolores. Señal número 2, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Señal número 3, se sentará la abominación desoladora en el lugar santo. Señal número 4, ya están en la tribulación y en la gran tribulación, cual no lo hubo ni nunca lo habrá. Señal número 5, el sol y la luna y el firmamento tendrán cambios. Y la señal de las señales ya aparecerá, o apareceré, diría Jesús, ¿no? Muy bien. Y ya Jesús respondió. Pero aquí se viene el por qué surge la parábola de las 10 vírgenes. Así que ponga atención. Porque Jesús hasta aquí ya respondió. El capítulo 24, verso 30 al 32, y ya Jesús concluye con esta respuesta. Pero Jesús añade algo. Ponga mucha atención, mi amado hermano, porque con esto lo vas a entender. Jesús añade algo importante. Él añade esto. Añade algo en el verso 36.
en el verso 36, cuando él dice, no ve, cuando veáis que brotan las higueras de la higuera, ¿no? Sabed que el verano está cerca, dice, ¿no? Cuando Jesús también dice, ¿no ve? De cierto os digo que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Ahí Jesús ya hubiera acabado. Pero esto lo cambia todo. Lo que dice en el verso 36 lo cambia todo. ¿Por qué? No lo cambia todo, sino que añade algo importante. Porque ¿qué cosa añade Jesús en el verso 36? El día y la hora. Eso no era la pregunta de los discípulos. ¿O era la pregunta de los discípulos? A ver, responde en los comentarios. Los discípulos preguntaron, a ver, Jesús, dinos también cuándo será el día y la hora. ¿Preguntaron eso los discípulos? Responde en los comentarios. Preguntaron los discípulos, dinos Jesús también, ¿cuándo será exactamente el día y la hora? ¿Eso preguntaron los discípulos? No. Eso lo hace Jesús, porque va a enseñar algo importante. ¿No es cierto? Muy bien. La pregunta de ellos, ¿cuál fue? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Con todo esto Jesús ya ha respondido esta pregunta. Pero en el verso 36 hace un giro el mensaje escatológico del Sermón del Monte y apunta a esto, al día y la hora. Muy bien. Hasta aquí, amado hermano, hasta aquí. Y para explicar esto, amados hermanos, Jesús va a utilizar cinco parábolas. Voy a ir con calmita. La pregunta de los discípulos fue, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús ya respondió. En el verso 36, Jesús añade algo importante. Pero, ese pero es un contraste. Pero, algo más. Pero, del día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando vemos el contexto, vemos que esta pregunta no está. Jesús añade esto. Pero lo añade por algo muy importante que hoy lo vas a entender. Ahora, Jesús solito, como él añadió esta pregunta, él solito le va a dar explicación a los discípulos. Y para explicar esto, va a utilizar 5 parábolas. Y dentro de estas 5 parábolas está la parábola de las 10 vírgenes. Ponga mucha atención y luego va a comentar en los comentarios mi pregunta. Voy con calma. Jesús añade, pero del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles, sino solo mi Padre. Y para dar un punto acerca de este tema del día y de la hora, Jesús va a utilizar 5 parábolas. Dentro de estas parábolas nace la parábola de las 10 vírgenes. Entonces yo le pregunto a usted, amado hermano, amada hermana, ¿ha entendido hasta aquí nada más cómo surge la parábola de las 10 vírgenes? Coloque en los comentarios. ¿Cómo surge la parábola de las 10 vírgenes? A raíz de esto, el día y la hora. A raíz de esto surge la parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo entendió o no lo entendió? A ver, comente en los comentarios. ¿Lo entendió o no? ¿Lo entendieron? La pregunta es, si algún día les preguntan, ¿cómo surge la parábola de las 10 vírgenes? Ahora tú ya sabes, porque Jesús habla en el verso 36 del día y de la hora, nadie sabe. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Entendieron lo que grafiqué, sí o no? Ah, muy bien, muy bien. Pero escriban en los comentarios más. Si no, no avanzo, Muy bien. Michelle no sé qué hace. Hermanitos, bloqueen. Ah, hermanos, yo sé que lo han entendido, Muy bien. ¿Lo han entendido? Muy bien. Ahora volvemos a las diapositivas. Vamos, de estos mis hermanos. A veces ustedes quieren sacarme de quicios, ¿no? Pero no van a poder. Hoy no. Vamos entonces, vamos. Jesús, después de dar todo lo que ocurrirá en la etapa de la tribulación, es decir, la semana 70,
Ingresa al punto del día y de la hora. ¿Ve lo que te enseñé hace un momento? Ingresa al punto del día y de la hora. De todo esto que vemos en Mateo capítulo 24, verso 36. Ese 36, hermanos, le da un giro a la historia. No olvides eso. Ese 36 es clave para entender la parábola de los talentos, de las vírgenes, incluso la reunión de las naciones de Mateo 25, 35 para adelante. A ver, para que lo entiendas mejor. Todo Mateo 25, todo Mateo 25 es la conclusión de lo que Jesús va a decir. En las dos partes. La señal del día de la señal de la venida y del día y la hora. Mateo 25 concluye con todo. Muy bien. Muy bien. Para esto Jesús usará 5 ilustraciones. O 5 parábolas, lo que te había dicho, ¿no? Así que lápiz y cuaderno. Parábola número 1, los días de Noé. Ilustración número 2, las 2 mujeres en el molino. Ilustración número 3, el padre de familia. Ilustración número 4, el siervo fiel y el malo. Ilustración número 5, las 10 vírgenes. Muy bien, repite una vez más. ¿Qué tema va a hablar Jesús? El día y la hora. ¿Y por qué dijo eso? Y Jesús va a decir, no se preocupen. Para que lo entiendan por qué dije eso, les voy a narrar o voy a ilustrar esto con 5 parábolas o 5 ilustraciones. Número 1, los días de Noé. Número 2, las 2 mujeres en el molino. Número 3, el padre de familia. Número 4, el siervo infiel y el malo. Y número 5, las 10 vírgenes. Muy bien. ¿Anotó? ¿Anotó? Qué bueno. Vamos entonces. Ya lo han visto, ¿no ve? Ahí volvemos. Por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a nuestra gráfica y a nuestra pizarrita. ¿Por qué con pizarra, hermano? Porque con pizarra se entiende mejor. ¿No ve? Pero yo entiendo rápido. Qué bueno. Hay hermanos que son muy inteligentes. Qué bueno. Pero yo sé que hay hermanos que nos cuesta aprender un poquito. Por eso enseño con calmita, ¿no ve? Con dibujitos, así, para que mis hermanos entiendan. Pues ya. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí parábola número 1. ¿Cuál dijimos que era? ¿Cuál dijimos que era la parábola número 1? Los días de Noé. Muy bien, los días de Noé. Parábola número 2, ¿qué dijimos que era? Las 2 mujeres en el molín. ¿No? En el molín. Parábola número 3, ¿cuál era? El padre de familia. Muy bien. ¿Y cuál dijimos que era el cuarto? Eso, el siervo fiel y el malo. ¿Qué más? La parábola 5, ¿cuál era? Las 10 vírgenes. Muy bien. Las 10 vírgenes. Ahora uno preguntará, ¿pero por qué estas 5 parábolas? ¿Por qué, hermano Fernando, lo conectas con el tema? Porque va a ir con el tema. Ahora mira, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Vamos a nuestras Biblias, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Dónde te dije que pasó todo? Que dio un giro la historia. Acá. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, Jesús, ¿por qué dice esto? Porque esto es lo que quiere enseñar. Esta hora nadie sabe. Y como nadie sabe, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo único que quiere enseñar Jesús, ¿qué es? Como nadie sabe el día y la hora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Eso nomás quiere enseñar Jesús. Y para eso va a utilizar 5 parábolas. Parábola número 1, yo sé que todos los conocen. Está, ¿no? Está ahí en el verso 37, ¿no? En el verso 37. Mira lo que dice el texto. Más, ve, y utiliza la primera parábola. Para enseñar esto, primera parábola. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día
que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? No lo supieron. No sabían cuándo iba a caer el diluvio. Del día y de la hora, nadie sabe. ¿Cómo quién? Ejemplo, Jesús. ¿Cómo Noé? ¿Cómo en los días de Noé? La gente no sabía cuándo iba a venir el diluvio. ¿Te das cuenta? Número 2, parábola número 2. Las dos mujeres en el molino. El verso clave de esta parábola está en el verso 39. Perdón, 40 empieza la parábola y mira cómo empieza. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y la otra será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomado y la otra será dejada. Ahí está, mira. Velad pues, ahí está otra vez, mira. Porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué Jesús utiliza esta parábola? ¿Para enseñar el arrebatamiento? No, el único punto ¿cuál es? No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sigue manteniendo el principio aquí. Del día y de la hora, no sabe. Sigue manteniendo. Otra parábola va a utilizar. La parábola del padre, ¿no? La parábola del padre. Ahí está. Del padre de familia. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, mira, otra vez el principio, a qué hora, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Ve? Todo se mantiene bajo este principio. Del día y de la hora, nadie sabe. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Por eso te dije, el verso 36 le da un giro a la historia o al sermón escatológico. Ahora la pregunta es, ¿vamos a poner importancia en los detalles, en la historia? No, en el punto. ¿Cuál es el punto? Del día y de la hora, nadie sabe. A la hora que no penséis, a la hora que no imaginan, a la hora que no saben, a esa hora vendrá el Hijo del Hombre. Parábola número 5. El siervo fiel y prudente. ¿No? Bienaventurado aquel siervo, etcétera. De Dios, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, le va a felicitar. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzará a dar golpes, etcétera. Mira lo que dice el verso 51. ¿No? Ahí el verso 50. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Te das cuenta? Siempre Jesús está actuando del mismo o bajo el mismo tema. El día y de la hora. ¿Y cómo enseña? 5 parábolas. Y luego va a la última parábola. La parábola de las 10 vírgenes. En ese contexto, Jesús no ha acabado. El error que se comete es decir, mira, el capítulo 25 es otra historia. No, es la continuación. Jesús no ha acabado su sermón. Y después va a narrar otra vez la parábola de las 10 vírgenes. Continuación. Y mira lo que dice el verso 13. Después de toda la explicación de la historia, el verso 13, ¿cómo remata Jesús? Velad pues, porque no sabéis, ahí está, el día ni la hora. Entonces vamos a nuestro cuadrito y decimos, la parábola de las 10 vírgenes es una seguidilla de parábolas que Jesús utilizó. Jesús utilizó. ¿Y qué es lo que Jesús quiso enseñar? Una sola cosa. ¿Qué quiso enseñar? Velad, velad, velad y orad. Velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabéis el día y la hora. Simplemente eso quiso enseñar Jesús. Porque ¿cómo concluye esta parábola? Mira, así concluye. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué se dice de esto?
van a clamar, van a rogar, pero es tarde. No. Mas respondiendo el esposo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y ahí está. Conclusión. Hay que preguntar, hay que adivinar qué quiso decir. Hay que adivinar qué significa esta parábola. No, solamente hay que leer y hay que ver cómo Jesús concluye. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la... Ah, entonces Jesús utilizó toda esta parábola larga. ¿Para qué? Para enseñarnos lo mismo que nos enseñó con la parábola de las dos mujeres en el molino, con lo mismo que nos enseñó con la ilustración de los días de Noé, lo mismo que nos enseñó con la ilustración del padre de familia, lo mismo que nos enseñó con la parábola del siervo fiel y el siervo malo. Es lo mismo que está enseñando con la parábola de las 10 vírgenes. No hay que aplicar, como hemos visto hace un momento, equivocadamente. La aplicación y la enseñanza es esta. Simplemente eso. Velen y oren. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien. Entonces, amados hermanos, ya hemos descubierto. Este es el mensaje. Cristo quiso enseñar simplemente esta verdad. Esta verdad. Velad y orad y no sabéis el día y la hora. Simple. Por eso cuando di el curso de parábolas, y los que han visto el video, les dije, las parábolas son sencillas de entender. ¿Sabes cuándo se hace complicada? Cuando nosotros la complicamos. Cuando nosotros le damos otro significado. Pero es sencillo. Solamente hay que leer. No hay que darle nuestra propia interpretación. Jesús nos va a decir cómo interpretar, qué quiso decir y cómo quiere enseñar esta parábola. ¿Ve? Si nos hemos ahorrado un trabajo grande. Pensando, a ver, ¿qué será el aceite? ¿Quiénes serán las 5 prudentes? ¿Será mi hermano Agapito? ¿Será el hermano Jaime que está aquí? Yo creo que él es como las insensatas. ¿Ve? Ya has hecho un error. Ahorrate ese trabajo y solamente lee con calmita. Jesús quiere enseñar un solo punto. Jesús no ha acabado. Seguiría de parábolas. ¿Para qué? Del día y de la hora nadie sabe. Del día y de la hora nadie sabe. Velen, sean prudentes. Orad, porque no saben el día ni la hora. ¿Ve? Entonces, no hay que aplicar de mala manera. Pero hermano Fernando, ¿esto se puede aplicar a la iglesia? ¿No? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Y para eso vamos a concluir con nuestra última diapositiva. Vamos a ver el contraste. En estas parábolas vemos un contraste claro de dos grupos. Y mira cómo Jesús se está armando esta seguidilla de parábolas, para que veas una conexión fuerte en esto. Los que no entraron al arca y los que sí entraron. ¿Ve? Dos grupos. Los que no entraron y los que sí entraron. Dos mujeres, una tomada y una dejada. ¿Ve? Un contraste. Siempre dos. Un siervo fiel y un siervo malo. 5 prudentes, 5 insensatos. ¿Ve? Se mantiene un patrón. Dos. Los que no entran, los que sí entran. Los malos, los buenos. Uno tomado, otro dejado. Los que sí entraron, los que no entraron. ¿Ve? Siempre mantiene ese patrón de Jesús. ¿Por qué? Porque esas historias solamente se usaron para dar la verdad que hace un momento aprendimos. Ahora es importante ver cómo empieza la parábola de las 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante. ¿Ve? Y eso es lo importante. ¿Por qué no puede aplicarse directamente a la iglesia? A nuestros días. Porque esta parábola es para el reino. Esta parábola es para el reino, que hoy lo conocemos como el milenio. No se aplica a la iglesia esta parábola, porque este sermón es escatológico y habla de las 70 semanas, y habla de la tribulación, y habla de la segunda venida, y habla de la instauración del reino. ¿Para quién? Para los judíos. ¿Por qué? Porque el reino estaba preparado para ellos. Es una promesa para ellos. Y este preparar, velad y orad, es para en ese momento que van a estar siendo perseguidos por el anticristo. La aplicación primaria es para la casa de Israel y los que van a estar siendo perseguidos en la etapa de la tribulación y gran tribulación, porque a ellos se va a predicar el mensaje del reino. ¿Me dejo entender? Además, nosotros, amados hermanos, ya
estamos viviendo el reino espiritual de Cristo. No estamos esperando el reino de Cristo. Ya lo vivimos de manera espiritual. Lo que sí falta por cumplir es el reino físico. Pero recuerda que nosotros somos un pueblo espiritual, una iglesia espiritual. Y de esa manera ya estamos viviendo en el reino de Cristo. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 5 va a decir, ¿no? Que a nosotros no nos va a sorprender este día. ¿Por qué no nos va a sorprender este día? Porque no vamos a estar acá. A ver, vamos un momento a ese texto, ¿ya? Vamos un momento a ese texto. Ya con esto voy a finalizar. Es que está tan hermoso esta enseñanza y de verdad me gustaría explayarme más. Pero yo creo que ya muchos lo han entendido. Mira, vamos a esto. Vamos a 2 Tesalonicenses, o primera, perdón. Capítulo 5. Ahí está, mira. Pero, no, espera un momentito. Ahora sí, ahí está, para todos ustedes. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, mira, sobre ellos, no dice sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque Dios está castigando al mundo, no a la iglesia ya no está acá. Como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora mira, contraste, mas vosotros, hermanos, está hablando la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día de la destrucción, no os sorprenda. ¿Por qué Mateo 24 lo que vimos hoy no se aplica a nosotros? Porque esto se aplica a los que van a estar en ese momento en la tierra. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué no se aplica el velar y orar esperando la segunda venida a nosotros? Porque eso se le da a ellos, que van a estar sufriendo en la etapa de la tribulación, que van a estar expectantes al reino invisible de Cristo, volviendo a su segunda venida. ¿Por qué Pablo dice, ese día no les va a sorprender? Porque no vamos a estar acá, porque la iglesia ya va a estar glorificada, ya va a estar con Cristo. Es más, la iglesia vuelve con Cristo en la segunda venida. Ahora entiendes, Mateo 24 y 25 o la parábola de las 10 vírgenes no es para la iglesia, es para Israel. Es para los hijos del reino que van a entrar al milenio, los cuales están siendo perseguidos y a los cuales se está predicando el evangelio del reino. La parábola de las 10 vírgenes no tiene una aplicación e interpretación primaria a la iglesia, sino a Israel y a los que van a entrar en la etapa de la tribulación. Por eso Pablo dice, mira acá, a ustedes ese día no les va a sorprender como un ladrón, pero ¿acaso no dice Jesús, vendrá como ladrón en la noche, vendrá como ladrón en la noche? ¿Y por qué Pablo dice, no les va a sorprender? ¿Por qué Pablo? Porque ustedes no van a estar acá, pues. ¿Lo entienden, hermanos? Y se cae toda la aplicación, ¿sí o no? Toda la mala aplicación, hermanos, Dios vendrá como ladrón en la noche, no lo vamos a saber. Hermanos, cuando Él vuelva por segunda vez, Él va a volver con nosotros. Pero hermano Fernando, ¿acaso no podríamos aplicarlo al arrebatamiento? No. ¿Por qué no? Porque Jesús no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida. El problema es que queremos aplicarlo sí o sí las 10 vírgenes. Ya, está bien, hermano Fernando. No de la segunda venida, pero también hay que esperar el arrebatamiento. Pero Mateo 25 habla del arrebatamiento. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le aplicas mal? Si tú quieres aplicar el arrebatamiento, utiliza las cartas de Pablo, Tesalonicenses, Corintios, Filipenses. ¿Para qué vas a utilizar esto? Que ni habla del arrebatamiento. ¿Te das cuenta? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, como ellos, como estos que van a sufrir destrucción. Porque a ellos va a caer el juicio de Dios. Nosotros no. Cuando surja la segunda venida, la iglesia vuelve con Cristo. Ya estamos glorificados. Y nunca más nos separaremos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces,
no se aplica Mateo 25 a la iglesia de manera directa, o por lo menos por la interpretación. La correcta interpretación habla del reino, le habla a los judíos y le habla de su segunda venida, y que cuando Él vuelva se instaurará el reino prometido a ellos. El mensaje, al dar esta parábola o estas parábolas, lo único que Jesús quiso enseñar es que velen, porque no saben a qué hora el Hijo del Hombre vendrá en su segunda venida. ¿No? Aplicación. En realidad no hay mucho que aplicar, pues nosotros ya vivimos en el reino de Dios. No que alguno de nosotros no entrará al milenio o al reino. Hermanos, toda la iglesia va a entrar al reino. Entiendan eso. Toda la iglesia va a entrar al milenio. No es que se van a quedar. No es que por obrar vas a entrar. No. Por gracia hemos sido salvos y eso nos capacita para ser herederos del reino de Dios. Como dice Pablo en Romanos 8. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús. Somos coherederos, no por hacer algo, sino por estar en Cristo Jesús. Entonces, esto de entrar o no entrar, esto de ingresar o no ingresar, esto de estar adentro o estar fuera, no es para nosotros, es para ellos. Los que no van a entrar al reino y los que sí van a entrar al reino. Y Jesús concluye en Mateo 25 cuando habla de las cabritas y las ovejitas. Entrad al reino de mi Padre. No van a entrar ustedes cabritos porque no hicieron, no me dieron, no me ayudaron. ¿Ve? Obras. No habla para nada del mensaje a la iglesia, ni del arrebatamiento, ni de la salvación. Para nada habla de esto. Esto habla del reino, mis amados y mis amadas hermanas. No hay cristiano que no entre al milenio, ni que se quede en el arrebatamiento. Tal vez lo único sea que debemos estar velando y aguardando el regreso de Cristo, que entrará el reino físico. Y eso es cierto. La aplicación tal vez que podemos sacar, entendiendo la interpretación, es esto de velar y orar. Ya no en la segunda venida, ya no para el reino, sino para cuando Cristo vuelva por nosotros y se instaure el reino físico juntamente con nosotros. Yendo al campo de la aplicación, pero una aplicación correcta, es pequeña nada más. El velar y orar también es para nosotros, pero no por el reino, no para la segunda venida, sino porque un día se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Tito nos habla de que aguardemos la esperanza bienaventurada cuando Cristo se manifieste por nosotros. En ese sentido, debemos velar, debemos aguardar. ¿Y cómo hacemos eso? Amando y viviendo en amor en esta vida. Que lo hacemos como cristianos, porque Dios nos perfecciona a través del Espíritu Santo. Nada tiene que ver que iglesia se queda, el aceite es del Espíritu Santo, se nos va a anunciar del arrebatamiento, nada tiene que ver esto con eso. Lo único que podemos hacer es extraer estas dos palabras, que Pablo también nos habla, velar y orar. No porque Él vendrá. Escuche muy bien. Y usted va a entender la diferencia de aplicar esta parábola correctamente. Pablo nos dice a nosotros también, velad y orad. Orad sin cesar. Pero velamos y oramos no porque Cristo volverá. No porque el reino se instalará. Velamos y oramos porque ya somos hijos del reino. Y el rey está morando en nosotros. No velamos y oramos para que Cristo esté sentado en el trono de Israel. Velamos y oramos porque Él ya está reinando en nuestros corazones. De manera que la evidencia de que somos hijos del reino, la evidencia de que Cristo es nuestro rey, es que nosotros estamos perseverando, luchando, continuando, corriendo esta carrera de fe. No estamos esperando que el reino venga, porque para nosotros el reino está en nosotros.
Pablo en Colosenses dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. No dice nos trasladará en futuro. Ya nos ha trasladado. Somos hijos del reino. Y Él vendrá por nosotros. La única aplicación que podemos sacar es seguir perseverando, velando y orando y obrando, porque somos hijos del reino. La parábola de las 10 vírgenes, explicada en su contexto, explicada en su trasfondo y explicada bajo el término del propio Jesús. No es necesario que le añadamos nada, solamente hay que leer lo que Jesús dijo y así sacar la propia interpretación. Mi nombre es Fernando. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Nunca olvide que son dos cosas muy diferentes, el mensaje del reino y el mensaje de la gracia, que somos dos pueblos muy diferentes. Israel, el pueblo escogido de Dios, y la iglesia, un pueblo llamado por gracia, un pueblo espiritual, un pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús, llamado la esposa y el cuerpo y el templo del Espíritu Santo. Dos pueblos muy diferentes, un mismo Dios, pero distintos planes. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, no es para la iglesia. No lo apliquemos de mala manera. No causemos daño, no causemos alarmas. Toda la iglesia se irá. Nadie se quedará. Me refiero a la iglesia universal, no a las locales. Me refiero a toda persona que está en la iglesia universal, que realmente nació de nuevo, no se va a quedar. Cuando toque la trompeta, nos iremos con Cristo. Seremos arrebatados en el aire y le veremos tal como Él es. Y como cierra Pablo, y cuando le hayamos recibido, estaremos para siempre con Él. No velemos para entrar al reino. Velemos porque ya estamos en el reino. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer estar con todos ustedes, que la gracia, la paz y la misericordia sobreabunde en sus corazones. Bendiciones a todos ustedes, anótense los textos, ahí pueden repasar los videos. Gracias, estábamos hoy mucha cantidad de gente, comparta esta enseñanza si le ha sido de bendición, de edificación y de exhortación. Ya volveremos en un siguiente estudio con esto, el curso de las parábolas. ¿Qué parábola vendrá después? No sé, dejen en los comentarios. ¿Qué parábola le gustaría después enseñar? ¿El rico y Lázaro? ¿La del trigo y la cizaña? ¿La de la boda? ¿La de los labradores malos? ¿Qué parábola a usted le gustaría que enseñemos más adelante? Ahí lo leemos. Un abrazo desde La Paz, Bolivia. Bendiciones a todos ustedes y gracias. Gracias por compartir.